Bueno, hola, Namo Pho. Hoy estamos en la reunión de Café con Sifu y a través de Canal Senda. Y hoy estoy en Buenos Aires, Argentina, con los argentinos y hoy voy a compartir algo sobre peligro de placeres sensuales o sensoriales. Y es Majjhima Nikaya 75. Ese sutta se llama Discurso con Magandhya. Y ese sutra empieza así. Esto he escuchado. En una ocasión, el bienaventurado estaba morando en el país de los Kurus, donde había una de sus ciudades de nombre Kammasadhamma, en la extensión del pasto de la cámara del fuego perteneciente al brahman del clan Bharajaya. Entonces, de mañana temprano, el Buda se vistió y tomando su cuenco y el hábito exterior, entró Kammasadhamma en búsqueda de limosna o de mendigar comida. Cuando hubo recorrido la ciudad en búsqueda de limosnas y hubo retornado de su habitual ronda, después de haberse alimentado, entró a una cierta arboleda para pasar ahí el resto del día. Habiendo entrado a la arboleda, se sentó debajo del árbol para pasar ahí el resto del día. Entonces un asceta mendicante de nombre Magandhya, mientras caminaba y hacía recorrido para ejercitarse, entró a la cámara del fuego perteneciente al brahman del clan Bharajava. Estando ahí, visualizó la extensión del pasto que estaba preparada y preguntó al brahman: ¿para quién ha sido preparada esta extensión del pasto? Parece como si se preparara un lecho para algún asceta. Y entonces el brahman le respondió: Maestro Magandhya, y Magandhya es un maestro, asceta. He aquí el asceta Gotama abandonó el lugar del clan de los Shakyas. Ahora, cuando la conversación entre un brahman o un asceta le llaman al Buda, en vez de Buda o bienaventurado como Bhagavat, le llaman como asceta Gotama, porque no son creyentes todavía. Entonces no le dan un nombre honorífico, un título honorífico. Le llaman como ese tal, así. Entonces, y muy buenas referencias circulan acerca del maestro Gotama, que el bienaventurado es consumado, plenamente iluminado, perfecto en el verdadero conocimiento y conducta, sublime, conocedor de los mundos, incomparable guía de los que han de ser amansados, el maestro de los dioses y seres humanos, iluminado, bendito. Son 10 epítetos del Buda. Este lecho ha sido preparado para el maestro Gotama. Entonces, Magandhya, no siendo creyente y no conocedor del Buda, le pregunta al brahman, y el brahman le dice, se refiere al Buda como maestro Gotama. ¿Okay? ¿Ya entienden la diferencia de actitud entre los dos? Ahora, ¿qué dice este asceta, Magandhya?
realmente, maestro Vajrayana, se enferma la vista cuando vemos al lecho del destructor de conocimiento, del crecimiento, el maestro Gotama. Se enferma la vista, dice. No le gusta nada. ¿Qué es este? ¿Otro gurú? Yo soy, él no es, así. Y el Brahman le dice, sé cuidadoso de lo que dices, o sea cuidadoso de lo que dices, Magandia. Sé cuidadoso de lo que dices. Muchos nobles, instruidos brahmanes, instruidos hombres hogareños e instruidos ascetas tienen plena confianza en el maestro Gotama y han sido amansados por él en el noble y verdadero camino, en el Dhamma que es beneficioso. Le advierte, no menosprecies, no maldigas nada. Maestro Vajrayana. Entonces este asceta dice, aún si nosotros hubiésemos visto al maestro Gotama cara a cara, le diríamos de frente, el asceta Gotama es el destructor del crecimiento. ¿Y por qué así? Porque eso está registrado en nuestras escrituras. En sus escrituras, como asceta practicante, no está registrado este Gotama, su práctica. ¿Para qué le reconozco? Si el maestro Magandia no tiene objeción, ¿podría yo decirlo al maestro Gotama? Entonces él le dijo así, que el maestro Vajrayana esté a gusto. Cuéntele lo que exactamente he dicho. ¡Ja! No me importa. Dígale a ese lo que yo pienso. Así. Bueno, todo esto es para establecer la situación, las circunstancias. ¿Qué circunstancias tenemos? A una asceta viendo algo, que están preparando algo para alguien, un venerable, y él dije, ¿para qué hacen esto? Y el otro le dice, ten cuidado, él es un maestro real. Y ese dijo, no. Y dígale lo que yo pienso de él. Sí, no me importa. Ok. Y ahí vamos al Buda. Mientras tanto, con el oído divino, el cual es purificado y sobrepasa el humano, el bienaventurado, el Buda, escuchó la conversación entre el Brahman del clan Vajrayana y el asceta mendicante Magandia. Entonces se enojó el Buda. ¿Qué les parece? No, ¿qué enojo? Él vio, interesante. Entonces cuando se hizo de tarde, el bienaventurado se levantó de su meditación, fue a la cámara de fuego del Brahman y se sentó en la extensión del pasto que estaba preparada para él. Entonces el Brahman del clan Vajrayana se fue junto al bienaventurado e intercambió con él cordiales saludos. Cuando esas corteses y amigables palabras de bienvenida habían terminado, se sentó a un lado y el bienaventurado le preguntó, Vajrayana, ¿has tenido alguna conversación con el asceta mendigante Magandia acerca de esta extensión de pasto? Así le preguntó.
Cuando esto fue dicho, el Brahman se atemorizó y con el pelo de punta respondió: justamente nosotros queríamos hablar de esto al maestro Gotama, pero el maestro Gotama se nos anticipó. Pero este diálogo entre el bienaventurado y el Brahman del clan Varajaya terminó inconcluso, porque el asceta mendigante Magandia, mientras estuvo caminando y recorriendo para ejercitarse, llegó a la cámara del fuego y se acercó al bienaventurado. Entonces él estaba ya llegando. Las condiciones están propicias. Se van a intercambiar, digamos. Luego intercambió con el bienaventurado cordiales y se portó bien, Y no, ¿qué es este? Pero al acercarse era cordial y ni le agredió al principio. Y se sentó al lado para ver ¿y qué es lo que enseña este? Y el bienaventurado, el Buda, como captando la esencia, la práctica de Magandia, entonces le dijo esto: Magandia, el ojo se deleita en las formas, toma deleite en las formas y se regocija en las formas. Eso ha de ser amansado por el Tathagata, resguardado, protegido y restringido. Y él enseña el Dhamma con el fin de restringirlo. ¿En relación a qué has dicho? El asceta Gotama es el destructor del crecimiento. Destructor del crecimiento espiritual. Entonces el Buda le dice, el ojo usualmente que ve algo que se deleita y todo eso. Entonces, ahora, antes de verme, ¿qué te hizo decir? Opinar de mí así. Entonces, ahí dice, fue referente a esto, maestro Gotama. Y le llamó maestro Gotama, aunque no está convencido de su práctica. Pero, el asceta Gotama es el destructor del crecimiento. ¿Y por qué dije esto? Porque eso está registrado en nuestras escrituras. En la escritura del asceta, el oído se deleita en las formas, la nariz se deleita en los olores, la lengua se deleita en los sabores, el cuerpo se deleita en las cosas tangibles, la mente se deleita en los objetos mentales, toma deleite en los objetos mentales y se regocija en los objetos mentales. Eso ha de ser amansado por el Tathagata, resguardado, protegido y restringido, y él enseña el Dhamma con el fin de restringirlo. En relación a qué has dicho, el asceta Gotama es el destructor del crecimiento. Es decir, el asceta dice que se deleita, que es lo más normal del mundo. Muchas veces, ¿qué escuchamos? El amor es lo que sostiene el mundo. El odio también sostiene el mundo. Pero en el contexto mundano, uno dice que todas esas cosas de los sentidos son normales y debe ser, ha de ser, han de ser. Pero el Buda dice, la mente se deleita en los objetos. Entonces, ¿qué es lo que el Buda enseña en relación a los sentidos? A todo lo que nosotros deleitamos. Sí. Entonces, fue referente a esto, maestro Gotama,
que he dicho el asceta Gótama es el destructor del crecimiento. ¿Y por qué dije esto? Porque eso está registrado en nuestras escrituras. Entonces, ese asceta sigue refiriendo a sus escrituras, lo que dicen, y ahora vamos a ver qué es lo que Buda responde a esto. El Buda le pregunta, ¿qué opinas sobre esto, Magandia? ¿Podría alguien haber disfrutado anteriormente a gusto de las formas cognoscibles por el ojo, deseables, agradables, atractivas, conectadas con el deseo sensorial y provocadoras de la codicia? Y posteriormente, habiendo entendido cómo es el verdadero origen, desaparición, gratificación, peligro y escape de las formas, abandonar la avidez por las formas, disipar la fiebre por las formas y morar sin sed con una mente interior apacible. ¿Qué le dirías en este caso a él, Magandia? ¿Entienden lo que está diciendo? El Buda está diciendo, si alguien entiende el origen de todo eso, el surgimiento condicionado de cada experiencia que se deleita, ¿cómo va a poder anteriormente y después seguir con ese deleite? Entonces, él responde, nada, maestro Gótama. Y el Buda sigue preguntando, es como preguntando para, haciendo el caso, building the case, para darle como a la medicina, digo. ¿Qué opinas sobre esto, Magandia? ¿Podría alguien haber disfrutado anteriormente a gusto de los sonidos? ¿Ok? A gusto de los objetos mentales. Y posteriormente, habiendo entendido cómo es su verdadero origen, desaparición, gratificación, peligro y escape, Hay mucha repetición. Entonces, y voy a lo que dice. Y el Buda dice, y entonces el otro dice, si uno ve peligro de un deleite y su origen, no va a deleitarse, seguir deleitando de eso. Va a salir de eso. No va a entrar en ese patrón. Entonces el Buda le pregunta, ¿qué le dirías en ese caso a él, Magandia, si uno entiende el peligro y todo eso? Entonces él dice, nada, maestro Gótama. Entonces Magandia, anteriormente, cuando vivía la vida hogareña, el Buda hablando, me he regocijado a mí mismo a gusto, equipado y dotado de las 5 cuerdas de los placeres sensuales, de las formas conocibles por el ojo, de los sonidos conocibles por el oído, de los sabores conocibles por la lengua. He tenido 3 palacios, uno para la época de las lluvias, otro para el invierno y uno tercero para el verano. El Buda, antes como príncipe, tenía 3 palacios. He vivido en el palacio de las lluvias por 4 meses de la época de las lluvias, disfrutando con los músicos, ninguno de los cuales era de sexo masculino, era todas mujeres en su palacio. Y nunca he descendido a un palacio más bajo, es decir, siempre en deleite total de los sentidos. Posteriormente, habiendo entendido cómo es el verdadero origen, desaparición, gratificación, peligro y escape de los objetos mentales, he abandonado la avidez por los placeres sensuales, he disipado la fiebre. Mira, el Buda está utilizando palabras no son positivos. Disipado la fiebre por los placeres sensuales y he morado sin sed. Sed es malo, morado sin sed, con una mente interiormente apacible, pacífico.
y he visto a otros seres que no eran libres de la codicia por los placeres sensuales, siendo devorados por la avidez por los placeres sensuales, ardientes por la fiebre de los placeres sensuales, consentidos en los placeres sensuales, pero no les tuve envidia ni tampoco me deleitaba en esto. ¿Por qué así? Porque aquí, Magandia, existe un deleite separado de los placeres sensuales, separado de los perniciosos estados, que sobrepasa hasta la beatitud de los dioses. ¡Wow! Algo que supera todo eso. Desde que encontré el deleite en esto, no tuve más envidia de lo que era inferior, ni me deleitaba en aquello. Ok, entonces el Buda siempre utiliza analogía. Entonces le dice a Magandia, Magandia, de acuerdo con las escrituras que él accedía, ojo tiene que deleitarse de la forma, o a oído a sonidos, gusto a sabores, a nariz a olores, todo eso. Esto es normal y es el camino, eso es lo que es. Pero el Buda dice, pero ¿qué pasa si hay otra cosa más allá de todo esto? ¿Volverías? Él, por lo menos el Buda no quería volver a eso, los deleites mundanos. Y ahí empieza con analogías. Imagina, Magandia, a un hombre hogareño o al hijo del hombre hogareño que fuera rico, con muchas riquezas y posesiones, que siendo equipado y dotado por las 5 cuerdas de los placeres sensuales, pudiera regocijarse a sí mismo con las formas conocibles por el ojo, con los sonidos conocibles por el oído, olores conocibles por la nariz, sabores conocidos por la lengua, cosas tangibles conocidas por el cuerpo, deseables, agradables, atractivas, conectadas con el deseo sensorial y provocadoras de la codicia. Habiéndose conducido bien a través de su cuerpo, habla y mente, al disolverse este cuerpo después de la muerte, podría reaparecer dentro de un destino feliz en el mundo celestial, dentro del séquito divino de los 33, es un plano celestial, y allá, rodeado por el grupo de las ninfas de la arboleada Nananda, podría regocijarse a sí mismo, siendo equipado y dotado por las 5 cuerdas de los placeres sensuales. ¿Qué opinas, Magandia? ¿Podría este joven dios, rodeado por el grupo de las ninfas de la arboleada Nananda, regocijándose a sí mismo, siendo equipado y dotado, y podría ser tentado por los placeres sensuales humanos? ¿Qué les parece? No, porque los placeres sensuales al nivel humano no hay comparación a placeres de 33 de cielos, es un cielo celestial en el esfera de deseo, solo de deseo. ¿Y qué respondió Magandia? Por lo menos Magandia estaba como abierto a la discusión. Dijo, no, maestro Gotama. ¿Y por qué no? Porque los placeres sensuales celestiales son más exquisitos y sublimes que los placeres sensuales humanos. Y él sabe por qué. Porque las escrituras de él dice, un
renacimiento en planos celestiales. ¡Wow! Entonces, todas las religiones teístas están apuntando ¿a dónde? A ese plano. Y habla de cielo, disfrute, estar reunido con todos los familiares, todas esas cosas que alimenta al deleite de todo sensorial, celestial. Y dijo no. Entonces el Buda dice, de la misma manera, Magandia, anteriormente cuando vivía la vida hogareña, me he regocijado a mí, y no de forma, sonido, olor, gusto, tacto, todo eso. Y entonces él, Buda, entendiendo origen, entendiendo la fiebre, entendiendo todo eso, ya no podía engancharse a eso, apegar a los deseos sensoriales o sensuales. Porque desde que encontré el deleite en esto, en el Dharma, no tuve más envidia de lo que era inferior, ni me deleitaba en aquello. Okay. Bueno, es un sutra largo y el Buda está como preparando la mente de Magandia, desde el plano humano a plano celestial, y seguimos. Sí, él está preparando el terreno, está la estrategia de llevarlo primero a algo un poco más conocido para él, para Magandia. Y al hacer la comparación ya, no, eso no sirve. Entonces ahí vamos, siguiendo. Y usa una analogía aquí. Imagina, Magandia, a un leproso. Ok, es muy fuerte esta analogía, esta metáfora. Imagina, Magandia, a un leproso cubierto de llagas y lleno de ampollas en sus miembros, siendo devorado por los gusanos. Toman esto en conciencia, en su imaginación, rascándose las costras de las aberturas de las heridas con las uñas, tratándose de cicatrizar, estando encima del carbón ardiente. Entonces sus amigos y compañeros, parientes cercanos y lejanos, podrían traerle al médico para que le tratara. El médico podría preparar la medicina para él y gracias a ella el hombre podría curarse de su lepra y llegar a estar bien y contento. Independiente, dueño de sí mismo, capaz de irse a donde le placiera. Entonces, imagina que él encontrase a otro leproso cubierto de llagas y lleno de ampollas en sus miembros, siendo... ¿Ya entiende lo que está diciendo? ¿Qué opinas? Magandia, ¿podría este hombre sentir envidia de aquel leproso por su carbón ardiente o por su uso de medicinas? ¿Entiende lo que está hablando? Uno es leproso, tiene todo esto, y su familiar le lleva a un médico y se cura. Y era un leproso que se curó. Y ve a otro leproso. Y le ve a este en un patrón propio de él anterior. Y le ve así. ¿Y va a sentir envidia por él? No, maestro Gotama. ¿Y por qué no? Él dice, porque cuando existe la enfermedad, existe la necesidad de la medicina. Pero cuando no existe ya la enfermedad, tampoco hay necesidad de la medicina.
De la misma manera, Magandia, el Buda dice, anteriormente cuando vivía la vida hogareña, cuando era príncipe y todo esto, ¿por qué así? Porque he aquí, Magandia, existe el deleite separado de los placeres sensuales, separado de los perjudiciales estados, que sobrepasa hasta la beatitud de los dioses. Desde que encontré el deleite en esto, no tuve más envidia de lo que era inferior, ni me deleitaba en aquello. Ahora, el Buda todavía no indicó qué, Solo le estaba así preparando el terreno, como arar la tierra, preparando como para hacer el argumento, sí. Y sigue. Imagina, Magandia, a un leproso cubierto de llagas y lleno de ampollas en sus miembros, siendo devorado, y ya saben, hasta encima del carbón ardiente. El leproso está encima del carbón ardiente haciendo esto con sus uñas. ¿Ok? Wow, mira, nosotros utilizamos en meditación, aún en Satipatthana, para imaginar esto y relacionar con cómo nosotros nos deleitamos en los seres sensoriales. Es la misma cosa. Y el leproso sobre carbón ardiente. Entonces sus familiares dicen, o amigos, dicen, el médico podría preparar la medicina para él y gracias a ella el hombre podría curarse de su lepra y llegar a estar bien y contento, independiente, maestro de sí y todo eso. E imagina que entonces 2 hombres fuertes lo sujetasen de ambos brazos y lo arrastrasen hacia el carbón ardiente. ¿Qué opinas, Magandia? ¿Estaría este hombre retorciéndose a uno y a otro lado? Sí, maestro Gotama. ¿Y por qué sí? Porque realmente es doloroso tocar el fuego y caliente y abrasador. Visualmente lo que el Buda está pintando es como nosotros, siendo leprosos, hacemos eso. No nos damos cuenta de la enfermedad y nos deleitamos de la enfermedad, y cada vez que rascamos, el leproso con sus heridas rasca y siente deleite o no en el momento. Pero ¿qué pasa? No se cicatriza. Peor. Ese carbón ardiente, cuando uno está encima, está ardiendo, pero uno cuando sale de esto un poquito, un alivio, y uno cree que es un deleite. Y para sentirlo de nuevo, ¿qué hace? Hay que subir al carbón. Y eso es la pasión. Eso es la naturaleza de los deseos sensoriales, sensuales. ¿Y qué opinas, Magandia? El Buda sigue. ¿Es solamente ahora que es doloroso tocar el fuego, que es caliente y abrasador? ¿O ya previamente era doloroso tocar el fuego, que ya antes era caliente y abrasador? Él responde, maestro Gotama, ¿es tanto ahora que es doloroso tocar el fuego, que es caliente y abrasador, como también ya previamente era doloroso tocar el fuego, que ya antes era caliente y abrasador? Para cuando este hombre era leproso, cubierto de llagas y lleno de ampollas en sus miembros, sus facultades fueron dañadas. Por eso, aunque el fuego realmente es doloroso al ser tocado, él ha adquirido una percepción equivocada sobre él.
percibiéndolo como algo placentero. ¿Entienden lo que se está hablando? Está hablando de los patrones que nos acostumbramos, pero son dañosos, pero que ya la percepción ya está acostumbrado a eso. Entonces uno ve como un patrón conocido, entonces no es desconocido, entonces uno siempre vuelve a esas cosas. Así también, Magandia, en el pasado los placeres sensuales eran dolorosos, calientes y abrasadores. En el futuro, lo mismo, y ahora en el momento presente, los placeres sensuales son dolorosos, calientes y abrasadores. Pero aquellos seres que no son libres del deseo descontrolado por los placeres sensuales, que son devorados por la avidez de los placeres sensuales, que son quemados por la fiebre de los deseos sensuales, tienen sus facultades dañadas. Por eso, aunque los placeres sensuales son realmente dolorosos, al ser experimentados, ellos han adquirido una percepción equivocada sobre ellos, percibiéndolos como algo placentero. Por eso nosotros en Satipatthana etiquetamos ¿qué? Sensaciones, para no seguir con los segundo, tercero, cuarto dardo y volver al ciclo vicioso de las sensaciones, sensaciones que consideramos ya como erróneamente placenteros. Imagina, Magandia, a un leproso cubierto de llagas y lleno de ampollas en sus miembros, siendo devorado y encima del carbón ardiente, que mientras más se rascase las costras y más tratase de cicatrizar su cuerpo, se volvería peor, más maloliente, y las aberturas de sus heridas llegarían a ser más infectadas. Pero aún así, él encontrase cierta medida de satisfacción y regocijo rascándose las costras de sus heridas. Esto tiene que ser dibujo animado, te digo. No hay ningún dibujo animado sobre eso. Hay que tener. Así también, Magandia, aquellos seres que no son libres del deseo descontrolado, y mientras más se empeñan en los placeres sensuales, mayor es su avidez por los placeres sensuales y más les quema la fiebre por los placeres sensuales. Pero aún así ellos encuentran cierta medida de satisfacción y regocijo en la dependencia de las 5 cuerdas de los placeres sensuales. Cada vez que yo veo a alguien escribir, pero somos humanos, sentimos, sufrimos, debe ser así. Nosotros encontramos el objetivo de la existencia a través de ese sufrimiento, esos deleites y todo esto, y esas imágenes me vienen. ¡Wow! Están agarrados a este samsara y están bien sufriendo. No quieren salir del sufrimiento. El Buda dijo, y continúa diciendo, ¿qué opinas, Magandia? ¿Has visto alguna vez o has escuchado del rey, algún ministro del rey, regocijándose a sí mismo, equipado y empeñado con las 5 cuerdas de los placeres sensuales, quien sin saber abandonado la avidez por los placeres sensuales sin haberse liberado de la fiebre de los placeres sensuales, fuera capaz de morar libre del hacer con una mente internamente apacible, o sea capaz de morar de esa manera? No, maestro Gotama.
Bien, Magandia, pues yo tampoco nunca he visto ni he escuchado del rey alguno que podía, que es capaz de morar de esta manera. Por el contrario, Magandia, aquellos ascetas o brahmanes que han morado, moran o van a morar libres de la sed con una mente internamente apacible. Todos lo hacen posible después de haber entendido cómo realmente es el origen, la desaparición, la gratificación, el peligro, el escape de los placeres sensuales, y es recién después de haber abandonado la avidez por los placeres sensuales, después de haberse liberado de la fiebre de los placeres sensuales, que fueron capaces o son capaces o serán capaces de morar libres de la sed con una mente internamente apacible. Llegado a ese punto, el bienaventurado pronunció esta solemne exclamación: la más grande de todas las ganancias es la salud. Nibbana es la máxima beatitud. Nirvana o Nibbana en Pali, Nibbana es la máxima beatitud. El octuple sendero es el mejor de los caminos que lleva a la seguridad de lo inmortal, la inmortalidad o la no muerte, también es traducido, no muerte. Cuando esto fue dicho, el asceta mendigante Magandia dijo a la bienaventurada: esto es maravilloso, maestro Gotama. Es maravillosa la manera en la cual esto ha sido expresado por el maestro Gotama. Y él repitió lo que el Buda dijo. Nosotros también lo hemos escuchado decir por los anteriores ascetas errantes en la tradición de los maestros, y estamos de acuerdo, maestro Gotama. ¡Wow! Sí, él está de acuerdo que con el abandono de placeres sensuales. Pero dice, también lo hemos escuchado en otros ascetas. Entonces el Buda dijo: pero ¿cuándo, Magandia, has escuchado decir por los anteriores ascetas errantes en la tradición de los maestros qué es esta salud y qué es este Nibbana? Y ahí, ¿viste? Preparó todo esto para explicar qué es la salud y qué es el Nibbana. Cuando esto fue dicho, el asceta mendigante Magandia frotó sus manos por sus extremidades y dijo: esta es la salud, maestro Gotama, y este es el Nibbana, por los cuales ahora estoy sano y feliz y nada me aflige. Esto. Wow. Ahí continúa el Buda. Estamos llegando al fin, ¿eh? Imagina, Magandia, a un hombre ciego de nacimiento que no puede ver formas oscuras ni claras, no puede ver formas azules, amarillas, rojas ni rosas, no puede ver lo igual ni lo desigual, no puede ver las estrellas, el sol ni la luna. Si él escuchase a un hombre con buena vista diciendo: realmente, señores, es bueno este vestido blanco, hermoso, impecable y limpio, ¿podría entonces ir en búsqueda de aquel vestido blanco? Pero aquel hombre podría engañarlo con una sucia y mugrieta prenda de esta manera: buen hombre, aquí tienes el vestido blanco para ti, hermoso, impecable y limpio. Y el otro la aceptaría y se la pondría, y siendo satisfecho, hasta diría estas alegres palabras: realmente, señores, es bueno este vestido.
¡Wow! ¿Me entiendes? Blanco, hermoso, impecable y limpio. ¿Qué opinas, Magandia? Cuando este hombre ciego de nacimiento aceptó la sucia y mugrienta prenda y se la puso, y siendo satisfecho hasta dijo estas alegres palabras: realmente, señores, es bueno ese vestido blanco, Él lo hizo conociendo y viendo, por la fe en el hombre de la buena vista. Venerable Señor. Ahora Magandia le refiere como venerable Señor. Él lo hizo desconociendo y sin ver, solo por la fe en el hombre de la buena vista. De la misma manera, Magandia y el Buda lo relaciona a esto. Esto siempre me hace recordar del vestido invisible. ¿Cómo se llama? El vestido nuevo del emperador. The invisible, the invisible clothing of the emperor. Es invisible. Alguien le dio, y él estaba desnudo. Eso siempre me hace recordar eso. Pero el Buda lo hizo con una persona ciega. ¿Ciega en qué sentido? No iluminado, no despierto. Entonces, ahí. Ahora, esto gradualmente ha llegado a estar presente entre la gente común y corriente. Y a pesar de que este cuerpo, Magandia, es dolencia, tumor, dardo, calamidad y aflicción, con referencia a este cuerpo dijiste: esta es la salud, maestro Gotama, este es el nirvana. Por lo cual no tienes la noble visión, Magandia, a través de la cual pudieses conocer la salud y ver el nirvana. Ahora Magandia es como algo le chocó y dice: yo tengo confianza en el maestro Gotama de esta manera. El maestro Gotama es capaz de enseñarme el Dhamma de tal manera que pueda conocer la salud y ver el nirvana. Entonces él ya cambió. Y así ya está. Esa es definitivamente actitud diferente. Y lo llamó venerable Señor. Y entonces el Buda más. Mira, el Buda, si empezó al principio dándole el Dharma, ¿lo va a aceptar o no? No estaba preparado. Él vino preparando el terreno, haciendo el caso como que sea más fuerte, hablando del leproso, hablando del ciego, para que éste empiece a ver: por fe ciega me confié en las escrituras. ¿Y cómo que él sabe? Entonces él se abrió, su mente se abrió para recibir. Y entonces imagina, Magandia, a un hombre ciego de nacimiento que no puede ver formas oscuras ni claras, no puede ver formas, no ver ni el sol ni la luna. Entonces sus amigos y compañeros, parientes cercanos y lejanos, podrían traerle a un médico para que le tratara. El médico podría preparar la medicina para él, pero aún así su vista podría no surgir ni purificarse. ¿Qué opinas, Magandia? ¿Provocaría aquel médico decepción y desilusión? Sí, maestro Gotama. De la misma manera, Magandia, si yo te enseñara el Dharma de esta manera, esto es lo que es la salud y eso es lo que es nirvana, aún así podrías no conocer la salud ni ver el nirvana, entonces estarías decepcionado y desilusionado de mí. Ahora, ¿por qué el Buda le dice esto? Si el otro se entrega, el Buda ya se tiene que tomarse como: ok, aquí está. No,
El Buda le dijo, aún así, yo te puedo decepcionar. Y Magandia le respondió, no, yo tengo confianza en ti, dígame. Y el Buda sigue. Imagina, Magandia, a un hombre ciego de nacimiento y no puede ver ni el sol ni la luna. Si él escuchase a un hombre con buena vista diciendo, realmente, señores, es bueno este vestido blanco, hermoso, impecable y limpio, podría entonces ir en busca de aquel vestido blanco. Pero este hombre podría engañarlo con una sucia y mugrienta prenda de esta manera. Buen hombre, aquí tienes el vestido blanco para ti. Y el otro lo aceptaría. Entonces sus amigos y compañeros, traerle un médico para que lo tratara. El médico podría preparar la medicina para él. Y aquí dice algo diferente en el párrafo. El médico podría preparar la medicina para él. Emético y purgativos, ungüentos y pomadas, el tratamiento nasal. Y gracias a esta medicina, en aquel hombre podría surgir la visión y podría purificarse. Al mismo tiempo en que surgiera en él la visión, su deseo e inclinación por esa sucia y mugrosa prenda estaría abandonado. Entonces, él se encendería indignado y enemistado en contra de aquel hombre y hasta podría pensar en matarlo de esta manera. Realmente, por largo tiempo he sido engañado, mentido y defraudado por este hombre con esta sucia y mugrosa prenda cuando me dijo, buen hombre, aquí tienes el vestido blanco para ti, hermoso, impecable y limpio. ¡Wow! Una persona con buena vista le dice, pero le engaña. Y un médico que realmente le tratase y él vuelve la vista y puede discernir. ¿Ok? Entonces está hablando de la otra etapa de un enfermo. Que sí le engañaron o le engañó uno y el otro le cura y él se siente indignado. ¿Ok? Entonces el Buda dice, de la misma manera, Magandia, si yo te enseñara el Dharma de esta manera, esto es lo que es la salud y esto es el Nirvana, podrías conocer la salud y ver el Nirvana. Al mismo tiempo en que surgiera en ti la visión, tu deseo e inclinación hacia los 5 cúmulos del apego estarían abandonados. Entonces, quizá estarías pensando, realmente, por largo tiempo he sido engañado, mentido y defraudado por esa mente, por cuanto me apegaba. Me he apegado a la forma material, me he apegado a la sensación, me he apegado a la percepción, me he apegado a las formaciones y me he apegado a la conciencia. Con mi apego como condición surgió la existencia. Con la existencia como condición, el nacimiento. Con el nacimiento como condición, la vejez y la muerte. La pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la desesperanza llegaron a surgir. Este es el origen de todo este mundo de sufrimiento. Acaba de hablar del surgimiento condicionado. La ignorancia de la mente es el origen de todas nuestras aflicciones, nuestro apego a las cosas sensoriales. Y entonces Magandia dijo, yo tengo confianza en el maestro, así. Entonces Magandia, el Buda, dijo, asóciate con los hombres veraces. Cuando te asocies con los hombres veraces, escucharás el verdadero Dhamma. Cuando escuches el verdadero Dhamma, practicarás de acuerdo al verdadero Dhamma. Cuando practiques de acuerdo al verdadero Dhamma, conocerás y verás por ti mismo de esta manera. Estas son enfermedades, tumores y dardos. Pero he aquí
que estas enfermedades, tumores y dardos han cesado por completo. Con el cese de mi apego cesó la existencia. Con el cese de la existencia cesó el nacimiento. Con el cese del nacimiento cesó la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la desesperanza llegaron a cesar. Este es el cese de todo ese monto de sufrimiento. Está hablando de la cesación de los sufrimientos. Cesación de surgimiento condicionado. Hasta aquí asociación, escuchar, practicar y realizar. ¿Sabe cuáles son esos cuatro criterios de llegar a la entrada del corriente? Primer fruto. Cuando esto fue dicho, el asceta mendigante, Magandhya dijo: magnífico maestro Gautama, realmente magnífico maestro Gautama. Esto fue como si el bienaventurado enderezara lo que estaba torcido, o como si revelara lo oculto, o como si mostrara el camino a alguien que estaba extraviado, o como si prendiera una lámpara en la oscuridad para que aquellos que tienen ojos pudieran ver. Es así como el bienaventurado expuso el Dhamma de diferentes formas. Es por eso que yo voy por refugio al bienaventurado, el Dhamma, el Sangha de los monjes. Que el bienaventurado me permita el renunciamiento y me conceda la ordenación plena. Hay una cosa muy importante a captar de esta historia. El Buda habla del médico, habla de la persona que se va curando, pero siempre habla de que debe ser experimentado ¿por quién? Por el mismo enfermo. De ninguna manera, cuando Magandhya ya cambió su actitud, el Buda dijo: bueno, ya está. Ya está. No, todavía no. Porque el Dhamma debe ser ¿qué? Propio, comprobado. En una de las alabanzas del Dharma es: vengan y vean, experimenten. Todos esos textos no son para leer y escuchar, son para experimentar. Cada uno tiene que probarlo y va a tomar fuerza de eso. Okay. Magandhya, cualquiera que anteriormente fue un seguidor de algún otro credo y pretende ser admitido para recibir la ordenación plena en este Dhamma y disciplina, debe permanecer en un tiempo de prueba por el periodo de 4 meses. Al terminar el 4º mes, si los monjes están satisfechos con él, le conceden la admisión y la ordenación plena completa como monje. Aunque en esto, Magandhya, reconozco que puede haber diferencias personales. Está diciendo a él: está frenándolo casi, no te hagas mi discípulo. Porque ordenación completa es hacerse discípulo del Buda. Pero este todavía viene con una cabeza en otras cosas. El Buda todavía no le dijo algo que él pueda cambiarse. Solo que él se nota que es un maestro verdadero. ¿Por qué? Él no le exigió fe ciega. Él le dijo: tiene que comprobar lo que enseño. Pero todavía no le enseñó. Pero él cree que ya es mucho. Y le dijo: no, hay que practicar y vamos a ver. Pero diciendo: puede haber diferencias personales, es decir, 4 meses o menos. Venerable Señor, Magandhya dijo: si es que cualquiera que anteriormente era el seguidor de otros credos y que pretende ser admitido para recibir la alta ordenación en este Dhamma y disciplina, debe permanecer en un tiempo de prueba para el periodo de 4 meses y al terminar el 4º mes se le concede la admisión y la ordenación plena como monje, si los monjes están satisfechos con él, de tal manera, o por el periodo de 4 años. Y al terminar 4 años, si los monjes están satisfechos conmigo,
me concederán la admisión y la alta ordenación como monje. ¡Wow! Magandia ni dijo 4 meses. Aunque sea 4 años, me comprometo a la práctica. Porque considero que encontré el camino. ¿Él tiene dificultad de considerarse ser budista? ¿Él tiene que ser cristiano, judeo, todas las religiones, todo al mismo tiempo? No. Cuando él ve el camino, él lo practica. Él se identifica. Él no está dudando. Pero el Buda lo frena. Sí, pero tiene que comprobarlo. Si uno no siente ningún beneficio, no va a llegar a 4 meses ni 4 años. Se va a ir. Entonces el asceta mendigante Magandia ha sido aceptado por el bienaventurado y ha recibido la ordenación completa. ¿Viste? El Buda, al ver que él, ¿cuánto tiempo? No importa, encontré mi camino. Y pronto, no mucho tiempo después de su ordenación completa, morando en solitud, recluido, diligente, firme y decidido, el venerable Magandia, mediante la realización por sí mismo y con el conocimiento directo aquí y ahora, entró y permaneció en la meta suprema de la vida santa, vida sagrada, por la cual el hombre de familia correctamente abandona el hogar para asumir el estilo de vida sin hogar. Entonces conoció directamente: el nacimiento está destruido, la vida sagrada, santa ha sido vivida, lo que era por hacer ha sido hecho, he aquí no hay ningún otro estado más por venir, y el venerable Magandia llegó a ser uno de los arhats. Se liberó. Sadhu, sadhu, sadhu. Hay varios mensajes aquí. Por un lado, es Magandia un buscador espiritual, practica, y empezó con una actitud no tan buena, de arrogancia. Pero al ver el Buda, algo cambió. Era asceta Gotama, después señor Gotama, y después venerable, y después maestro. Venerable maestro. Okay. Y el Buda, utilizando analogía, metáfora, va a ir indicándole lo que a él le parece que él necesita entender. Y primero es la fe ciega. La práctica no tiene la fe ciega no tiene ninguna función en budismo, en la práctica. Si tu maestro te exige una fe ciega en la práctica o en él, ya está equivocado. Cada uno tiene que comprobar la práctica por sí mismo. Y por eso yo les digo, si nosotros leemos textos de prácticas como Satipatthana y habla de estado de jhana, pre-jhana, jhana, todo eso, y lo tratamos como si son textos, y decimos, y bueno, muy bueno todo esto, regocijo en los logros de los alcance de los discípulos del Buda en aquella época. Y yo no tengo que ver, yo ni soy monje. Entonces, ¿son realmente practicantes? No. Yo tengo confianza en ustedes, independiente de la edad, porque tanta gente me pregunta, ay maestro, yo ya tengo tal edad, ¿puedo? ¿Puede o no? ¿Quién determina eso? Uno. Pero tu cuerpo, si tienes un cuerpo sano, relativamente, si tienes una mente con visión correcta, actitud correcta de la práctica, si tienes
un maestro que te puede guiar y que puedes confiar en lo que te dice y puedes ir comprobando las cosas que te enseña de acuerdo y todo alineado con las enseñanzas del Buda, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Díganme, se puede. Y así terminamos esta charla tan larga. Del discurso con Magandia. Entonces, tenemos que realmente entender los placeres sensoriales, sensuales, deseos, tal como son. Manejarlo tal como debemos, como practicantes. No con enemistad, sino con sabiduría. Entender ¿qué es una sensación agradable y mundana? Es impermanente, es transitoria. ¿Qué es una sensación desagradable, mundana? Es impermanente, transitoria y va a pasar. ¿Y quién es el yo? ¿Dónde está el yo permanente disfrutando y rechazando todo esto? No existe, es todo condicionado. Y así de poco a poco uno va avanzando, purificándose y creciendo con tu pareja, compañeros, y cada vez más ese compañerismo, esa amistad es cada vez más puro, alejándose de apego y conectando con el camino de Nirvana. Namo Pho. Ok. Y bueno, esta sesión larga de Canal Senda Café con Sifu termina aquí. Hasta la próxima. Namo Pho.